Aprovechar el espacio central de inmediato. Abrir diagonales para el desarrollo de la pieza y preparar el escenario para un juego dinámico. Fianchetto al alfil más adelante será clave para controlar la larga diagonal y desafiar la ambición central de las blancas. Al iniciar la siciliana abierta, este caballo salta, controla el centro y prepara el enroque en el flanco de rey mientras amenaza sutilmente con un empujón de peón D4. Abrir la diagonal para el alfil de rey prepara ahora una estructura sólida contra las intenciones agresivas de las blancas. La apertura de esta autopista central desafía inmediatamente la estructura de peones de las negras y pretende tomar la iniciativa. Al abrir el centro ahora, has aceptado la invitación del peón a un juego abierto y dinámico donde reinará la actividad de las piezas. Al abrir las columnas centrales al instante, el caballo de las blancas se apodera de un puesto avanzado clave, desafiando la estructura de peones de las negras y preparándose para un juego agresivo de piezas. Desarrollar el caballo hasta F6 desafía al peón central y se prepara para el enroque, preparando el escenario para el juego activo de piezas. Al establecer una presencia inmediata en el centro, este caballo pretende solidificar el control central de las blancas y prepararse para un mayor desarrollo. Asegurar la casilla B5 evita incursiones inmediatas de caballos y prepara para una posible expansión en el flanco de dama. Desarrollar el alfil en E2 refuerza la estructura central de peones y prepara para el enroque. Un paso crucial hacia la seguridad del rey y la activación de las torres, manteniendo al mismo tiempo una formación de peones flexible. Desbloqueando la diagonal del alfil y preparándose para enrocar en el flanco de rey. Este movimiento apuntala estratégicamente el centro mientras anticipa futuras rupturas de peones. También disputa sutilmente la casilla D5, restringiendo potencialmente el desarrollo de las piezas blancas y preparando el escenario para una estructura de peones más compacta, aunque flexible. Garantizar la seguridad del rey es primordial, permitiendo que tus piezas se desarrollen más libremente y se preparen para la acción central sin amenazas inmediatas del flanco del rey. Asegurar el rey con el enroque es la prioridad inmediata, y esto desarrolla una pieza crucial para esa seguridad mientras se prepara para conectar las torres. Más adelante, empujar agresivamente el peón F crea espacio central y prepara una potencial tormenta de peones en el flanco de rey, pero también abre una diagonal para la dama y el alfil de las negras, creando potencialmente un contrajuego dinámico si las blancas no tienen cuidado. Garantizar la seguridad del rey es primordial en esta dinámica configuración siciliana. Y el enroque aborda de inmediato esa necesidad crucial. El peligro inmediato del muro de peones agresivamente avanzado de las blancas ahora está significativamente mitigado, lo que permite a las negras considerar el desarrollo de piezas con mayor libertad. Esta retirada estratégica también prepara para posibles rupturas de peones en el centro o en el flanco de dama, sentando las bases para futuros contrajuegos. Al alejar al rey de la columna D, un potencial futuro campo de batalla, y proporcionar una casilla de escape crucial en caso de que la estructura central de peones colapse. Este reposicionamiento prioriza la seguridad del rey y prepara sutilmente para la expansión del flanco de rey o un reagrupamiento defensivo. Reorientar la dama hacia la casilla C7 prepara un posible juego en el flanco de rey y apoya el peón de D6, al mismo tiempo que evita la presión inmediata del caballo blanco. Crea una estructura de peones flexible para las negras,
lo que potencialmente permite avances de peones más adelante. Este posicionamiento anticipa futuras rupturas de peones y tiene como objetivo mantener el equilibrio. Este avance profiláctico del peón tiene como objetivo frenar la expansión del flanco de dama de las negras y evitar la molesta maniobra, B5, asegurando potencialmente una ligera ventaja espacial en ese flanco y manteniendo al mismo tiempo opciones abiertas para futuros avances de peón. Al solidificar el centro y prepararse para un empujón de peón, este reposicionamiento del caballo mejora la cobertura defensiva y apunta sutilmente a explotar el desequilibrio en el flanco de dama que has creado. Al establecer una estructura de peones flexible, este movimiento anticipa la posible expansión del flanco de dama de las negras al preparar sutilmente un avance posterior en B4, al mismo tiempo que ofrece una retirada oportuna para el alfil en caso de que surjan tácticas agresivas en la columna D. Preparándose para disputar la columna E central, las negras reposicionan su torre, lo que indica su voluntad de participar en maniobras posicionales en lugar de una confrontación inmediata. Esta sutil redistribución tiene como objetivo reforzar las capacidades defensivas del caballo y potencialmente respaldar un futuro avance en el flanco de rey, creando una estructura de peones más sólida. Desbloquear la diagonal central para el alfil crea un potencial de ataque inmediato, apuntando al debilitado flanco de rey y abriendo líneas para posibles ataques futuros. Al mismo tiempo que se refuerza la estructura de peones de las blancas. Al prepararse para disputar el flanco de dama con la torre, esta ruptura de peón en B5 parece ser la ambición subyacente, con el objetivo de aflojar la estructura del flanco de dama de las blancas y potencialmente crear un peón pasado más adelante. Esta jugada, que prepara una tormenta de peones en el flanco de dama y al mismo tiempo refuerza la casilla central D4, tiene como objetivo restringir la expansión del flanco de dama de las negras y potencialmente crear un puesto de avanzada para las piezas blancas, preparándose para disputar las columnas centrales y reforzar el flanco de dama. Esta maniobra busca activar el alfil hacia una diagonal más dinámica y al mismo tiempo ofrecer una defensa potencial para el peón de B7. Redirigir el caballo desde la tensión central a un puesto avanzado más defensivo en B3 tiene como objetivo apoyar a los peones del flanco de dama y potencialmente preparar una expansión del flanco de dama más adelante, evitando al mismo tiempo posibles amenazas tácticas en D4. Las negras apuntalan el flanco de dama. Un paso sensato para prepararse para posibles avances de peón del peón A de las blancas o simplemente para ganar espacio e influencia en ese flanco, al mismo tiempo que conectan las torres para una futura coordinación. Desbloquear la columna electrónica para tu torre es el objetivo inmediato aquí, preparándote sutilmente para disputarla en caso de que las negras decidan desafiar el centro con movimientos como D5. Este reposicionamiento también ofrece cierto grado de seguridad para la torre, colocándola detrás del peón D4 y preparando una posible duplicación de torres en la columna abierta. Más adelante, devolver el alfil a C8 parece ser una medida defensiva, con el objetivo de proteger la casilla D7 y tal vez prepararse para una ruptura posterior, E5. Sin embargo, se siente un poco pasivo, lo que permite a las blancas solidificar su estructura de peones y potencialmente explotar las columnas abiertas con sus torres. Este reposicionamiento también podría obstaculizar el desarrollo de la iniciativa negra en el flanco de dama.
ya que la influencia del alfil en la diagonal larga ahora está disminuida. Considere si hay un papel más activo para esta pieza o si la configuración actual realmente aborda los desafíos posicionales inmediatos. El peón avanzó con fuerza hacia el centro, desafiando inmediatamente al estrecho caballo y alfil de las negras, con el objetivo de abrir líneas y ganar un espacio central crucial. En una confrontación valiente, las negras entran en el choque inmediato, exponiendo inmediatamente el peón de E5 a los ojos del caballo y el alfil. Esto crea una tensión dinámica de peón que probablemente se resolverá rápidamente, abriendo potencialmente la columna D para la torre. La elección de capturar abre posibilidades para que las blancas refuercen su presencia central o tal vez participen en una carrera de peones que podría resultar de doble filo. Considere cómo este intercambio de peones influye en la actividad de las piezas y en las posibles líneas tácticas futuras. Romper la cadena de peones alrededor del rey altera la estructura defensiva cuidadosamente construida por las negras y abre líneas para que las piezas blancas las exploten. Aquí, intercambiando piezas, la reina sube a una casilla central, desafiando directamente a la batería recién formada e iniciando una carrera de peones crítica que definirá la dirección posterior del juego. Abrir la columna F ahora crea una tensión dinámica, que potencialmente debilita el escudo de peones del flanco de rey de las blancas, pero al mismo tiempo desbloquea posibilidades de ataque inmediato contra la posición de las negras, particularmente a lo largo de esa diagonal recién despejada hacia la dama. Un reposicionamiento dinámico de piezas. Este caballo se aventura valientemente en la estructura de peones de las blancas, buscando tanto una postura activa como una posible interrupción del control central de las blancas. Un audaz reposicionamiento de la dama en F2 tiene como objetivo explotar la columna F abierta, preparándose para posibles ataques futuros contra el rey enemigo y reforzando la integridad de la cadena de peones. Aprovechando la columna abierta, las negras anclan audazmente la torre en la columna F, iniciando un potente contrajuego dirigido directamente a las fortificaciones del flanco de rey de las blancas y disputando el crucial control central. El sacrificio del caballo abre una diagonal para la dama y crea un desequilibrio dinámico, exponiendo potencialmente al rey negro. Un atrevido reenfrentamiento de la dama, aceptando la complejidad y sacrificando la actividad inmediata de las piezas por una estructura central de peones crucial. Esta recaptura, 20, DXD5, remodela dramáticamente el campo de batalla. En lugar de consolidarse, las negras optan por una confrontación inmediata, forzando la intervención de las blancas y creando un desequilibrio dinámico. El peón de rey, tan recientemente avanzado, es ahora un punto central de discordia, y el reposicionamiento de la dama insinúa una intención agresiva que podría buscar explotar las columnas centrales abiertas o atacar al monarca de las blancas potencialmente expuesto más adelante. Es un movimiento que prioriza el contrajuego directo sobre la defensa pasiva, lo que indica una voluntad de adoptar líneas tácticas precisas en lugar de una lucha posicional más silenciosa. Esta decisión inyecta una potente dosis de urgencia al juego, cambiando el enfoque hacia oportunidades tácticas inmediatas y debilidades potenciales que surgen de la cadena de peones alterada. Abrir el flanco de dama con el sacrificio del alfil en F6 tiene como objetivo desmantelar la estructura de peones de las negras, creando oportunidades tácticas inmediatas y potencialmente aislando al rey enemigo, eliminando a un
Defensor clave. Se inicia una maniobra defensiva crucial, que busca salvaguardar el alfil en C8 de amenazas inmediatas y prepararse para posibles intercambios de piezas, al mismo tiempo que se refuerza la estructura de peones y se buscan oportunidades para activarlas. Piezas dormidas en el flanco de dama. Todo dentro de las complejas presiones espaciales creadas por el avance del peón central de las blancas. Liberar al alfil de su confinamiento de peones abre una amenaza inmediata a la coordinación del flanco de dama de las negras, con el objetivo de alterar la armonía de sus piezas y potencialmente crear debilidades que pueden explotarse más adelante. Al soltar aquí un alfil al borde del campo de batalla, las negras pretenden reposicionar sus piezas para un asalto al rey de G2. Tal vez con la esperanza de explotar la naturaleza ligeramente expuesta del monarca blanco después de ese temprano paseo del rey. Esta colocación activa también podría servir como preludio a un avance de peón en el flanco de dama, con el objetivo de ganar espacio y abrir líneas de ataque. Alternativamente, podría ser una maniobra estratégica para disuadir la expansión del flanco de dama de las blancas o preparar un reagrupamiento que facilite una ruptura central, centrándose en los peones apretados del flanco de dama. Esta maniobra tiene como objetivo liberar al asediado caballo y prepararse para un posible empujón de peón para desalojar al alfil negro de su puesto activo. Es un reposicionamiento sutil, que reconoce la incomodidad del caballo actualmente atrapado detrás de su propia estructura de peones D y busca mejorar su alcance. La idea es crear más espacio para respirar, abriendo potencialmente líneas de ataque o defensa a medida que avanza el juego. Repensando la estructura defensiva. TFC8 reposiciona la torre para disputar la columna C abierta, anticipando un posible choque de piezas pesadas y apuntando a interrumpir la iniciativa de las blancas en ese flanco mientras se prepara para explotar potencialmente cualquier debilidad que surja de la estructura de peones después de la última maniobra del alfil de las blancas. El objetivo inmediato es recuperar la columna D abierta para el ataque y la movilidad, buscando desestabilizar la estructura del flanco de dama de las negras y al mismo tiempo prepararse para posibles intercambios de piezas que podrían abrir líneas hacia el monarca enemigo. Al desencadenar una doble amenaza sobre la dama y la estructura central de peones, las negras inmediatamente desafían los recientes avances de las blancas. Sin lugar a dudas, el intercambio de damas simplifica la posición, con el objetivo de aprovechar las piezas ligeramente más activas de las blancas y la persistente debilidad en el flanco de dama de las negras. Al eliminar la fuerza de ataque más poderosa, las blancas buscan hacer la transición a un final donde la coordinación y la actividad de piezas menores serán primordiales, explotando potencialmente el desarrollo algo pasivo de las negras en el flanco de dama. El intercambio de dama ahora simplifica la posición, lo que conduce a un final en el que el alfil de las negras en E4, aunque activo, podría convertirse en un objetivo a medida que las blancas consolidan el control del peón. Al abrir una diagonal para el alfil y forzar una decisión táctica. Esta reubicación de piezas tiene como objetivo explotar la debilidad potencial en el flanco de rey e interrumpir el desarrollo armonioso de las negras. Arrebatar el peón es una táctica audaz, que sacrifica la actividad inmediata de las piezas en aras de una ganancia material, pero abre drásticamente al rey negro a ataques de descubrimiento y potencialmente deja el flanco de dama vulnerable a las piezas centralizadas de las blancas.
Al recuperar ese alfil, se desata una poderosa batería de torres, que apunta directamente a las casillas oscuras ahora expuestas alrededor de la monarca negra. Cambiar la dama por 2 alfiles es un avance significativo. Y la elección de las negras aquí, recapturar el alfil, apunta a simplificar el juego hacia un final donde el equilibrio material podría ser engañoso dada la ausencia de las damas. Sin embargo, esa torre en D1 ahora es completamente indefensa, creando un déficit material inmediato y severo que requerirá un ingenio extraordinario para superarlo. El regreso de la torre a la columna D significa el firme control de las blancas sobre el camino abierto, con el objetivo de explotar la debilidad persistente en el flanco de dama. Particularmente el peón aislado de C2 que ahora presenta un objetivo delicioso después del sacrificio del alfil de las negras, lo que obliga a tomar una decisión crucial sobre el inminente escenario final. La torre finalmente se libera de su puesto defensivo, mirando la ahora desprotegida casilla D1 con potencial para contrajuego, aunque la dama blanca está lista para disputarla. Esta pieza, una atrevida salida de caballeros, tiene como objetivo alterar la estructura de peones y establecer una presencia en lo profundo del territorio enemigo, potencialmente bifurcando piezas o creando debilidades. Aprovechando la oportunidad para recuperar material, la torre negra se sumerge profundamente en el territorio blanco, con el objetivo de explotar la comprometida estructura de peones del flanco de dama y crear amenazas inmediatas contra el ahora vulnerable rey blanco. Asegurar la posición del rey se vuelve primordial después del intercambio de damas. Y el empujón de peón tiene como objetivo proteger al monarca mientras potencialmente crea casillas de escape y se prepara para futuras rupturas de peones o actividad de piezas. El alfil de las negras abandona la casilla E7 ahora abierta, preparándose para unirse a la defensa del flanco de rey. Pero es un redespliegue pasivo que no aborda de inmediato la precariedad de la estructura de peones del flanco de rey. Al iniciar un reposicionamiento estratégico para hacerse con el control de la casilla crucial C6. Este caballo pretende alterar la armonía en desarrollo de las negras y potencialmente aislar la torre en B2. Reposicionar el alfil en F8 ofrece algunas capacidades defensivas, preparándose para desafiar potencialmente la columna D abierta si la torre en D1 avanza más, y también permitiendo un rey más móvil si la situación lo exige. La torre establece un punto de apoyo crucial en la octava fila, con el objetivo de explotar la incómoda ubicación del alfil de las negras y potencialmente alterar su estructura de peones en el flanco de dama, con el objetivo de apuntalar la posición del rey y potencialmente crear un refugio seguro en el flanco de dama. La medida prepara para futuras maniobras defensivas. Al desatar una tormenta de peones en el flanco de rey, las blancas pretenden perturbar la configuración defensiva de las negras y potencialmente crear oportunidades de ataque. Pero este avance también debilita la estructura de peones del flanco de rey, lo que exige un cálculo cuidadoso. La estructura de peones ha sido alterada dramáticamente, abriendo la columna G y creando dinamismo inmediato. Esta captura, aunque aparentemente natural, sacrifica la estructura de peones por la iniciativa en la columna medio abierta. La clave será si las negras pueden movilizar rápidamente sus piezas para explotar esta vía central, recién creada antes de que las blancas se consoliden. Abrir la columna H con esta captura altera dramáticamente la estructura de peones,
creando un camino despejado para tu torre y apuntando a explotar el flanco de rey recién expuesto. La salida de la torre a la segunda fila tiene como objetivo la columna abierta, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente crear peones pasados en la línea. Observe cómo inmediatamente ejerce presión sobre la debilitada casilla C2. Una vulnerabilidad posicional nacida de los recientes intercambios. Afirmando su dominio en el flanco de dama, el caballo establece un puesto avanzado, observando amenazas potenciales y controlando casillas vitales. El rey negro, que emerge de su refugio protector, se encuentra ahora como un participante expuesto en las escaramuzas que se desarrollan al final del juego. Una maniobra audaz que invita al escrutinio táctico y potencialmente compromete su seguridad en medio de las disputadas filas centrales. Recuperar la columna abierta es primordial, solidificando el control sobre la columna D y restringiendo el alcance del alfil del oponente. Al fortalecer los peones del flanco de dama, A5 tiene como objetivo solidificar su posición evitando que el caballo blanco invada y cree debilidades. Este paso proactivo reconoce el desequilibrio material e intenta neutralizar posibles vías de ataque para tu oponente, particularmente en el flanco de dama. Desbloquear la casilla D7 con el caballo genera una poderosa presión contra la séptima fila de las negras se insinúa una rápida ventaja en el final al centralizar esta pieza y prepararse para infiltrarse en territorio enemigo. El avance del peón en la columna H, con el objetivo de liberar al alfil, crea una debilidad estructural significativa que podría convertirse en un objetivo para las piezas restantes de las blancas. Aprovechando el momento oportuno, el caballo blanco se embarca en un viaje decisivo, alterando permanentemente el equilibrio material y forzando la mano del oponente a un final que se simplifica rápidamente. Centrar al rey directamente en el campo de batalla después de tales intercambios a menudo indica la disposición del jugador a aceptar las duras realidades del final, aprovechando la actividad de las piezas sobre el material. Comienza una decisiva caza del rey, con el objetivo de desmantelar el debilitado escudo de peones de las negras y exponer al monarca a una presión implacable. El rey ahora se aventura hacia adelante, buscando refugio en una casilla menos expuesta. Un instinto común cuando se enfrenta a una torre amenazante en la séptima fila.